Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? ¿Por qué me tiran un bostezo si yo no me estoy quedando dormido? Bienvenidos a All You Need Is Love desde el estudio 95 de TV USACH, canal 50 de la televisión abierta y también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerda que nos puedes seguir completamente en vivo desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, de lunes a viernes. Si es que no te gusta la tele, si es que no te gusta la radio, bueno, también está la señal del cable, porque a través de Mundo Pacífico y Zapping, también por todo Chile, estamos saliendo completamente en vivo y, ojo, repeticiones también a las 7:30 de la tarde, los fines de semana por el canal 50 de la televisión abierta, TV USACH, e incluso, ya mira, si esto ya es el colmo, si dices, no, es que yo no me voy a sentar a la hora que me digan. Bueno, el on demand, el streaming, llegó para quedarse. Spotify, YouTube, también puedes encontrar ahí los capítulos de nuestro programa cuando sea que te antoje, para que nos veas ahí en la madrugada, en el baño, donde sea. Oye, una pregunta para empezar esta jornada, ¿te parece? Estimulando nuestra cabecita. ¿Por qué las montañas tienen picos? ¿Por qué suelen terminar las montañas en esas formas puntiagudas y no en cúpulas, por ejemplo? Esto es gracias a una guerra de fuerzas en la naturaleza que construye y destruye paisajes. De un lado están las fuerzas constructoras, placas tectónicas que empujan y levantan, volcanes que apilan lava, presión que dobla rocas, y del otro están las destructoras, agua, hielo, viento, gravedad. Las montañas, como esas hermosas que estamos viendo ahí por las pantallas de TV USACH, son el resultado de esta batalla, y sus formas tienen que ver justamente con la erosión. Porque, por ejemplo, cuando la lluvia o el viento atacan una montaña, no lo hacen parejito. Lo que hacen siempre es tallar hacia abajo. El geólogo William Morris Davis, de hecho, le llamó a esto ciclos de erosión, y vio que tras varios de estos ciclos, la erosión esculpe en formas específicas, y el pico es el resultado inevitable. Y el tipo de roca, ojo, importa. Por ejemplo, el granito resiste mejor, entonces mantiene picos más afilados, mientras que las rocas de tipo sedimentario se erosionan mucho más uniformemente, lo que crea formas más redondeadas y no esta puntiaguda que solemos ver cuando uno busca en Google montaña, ya, probablemente es de granito o de algún material un poquito más sólido, ¿no? La edad, de hecho, también importa. Las montañas jóvenes, como por ejemplo los Alpes, tienen picos súper afilados porque no han tenido tiempo para que la erosión las suavice, pero las montañas viejas, como los Apalaches, se ven redondeados porque llevan millones de años con estos ciclos. Entonces, si de repente ves una montaña con un pico bien así, finito, puede ser también sinónimo de que es una montaña joven. No siempre, pero puede serlo, porque la edad también afecta. El clima también influye. Con hielo, deshielo constante, el agua se va metiendo en grietas, se congela, se expande y parte la montaña en pedazos. De hecho, en climas tropicales, la lluvia ácida disuelve minerales, lo que crea un desgaste también muy uniforme. Entonces, ¿por qué las montañas tienen forma de pico y no cúpulas o esferas en la punta? Bueno, porque un pico es la forma más estable para una montaña mientras es atacada de todos lados. Es el equilibrio entre la resistencia de la roca y la fuerza de la erosión. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Revisamos nuestras redes sociales porque, como siempre digo, la idea de tener redes sociales no es solamente decirle a mi mamá, oye, mira, mucha gente me sigue, tengo muchos seguidores, soy famoso, sino que también interactuar con ustedes, porque esa es la idea de este programa. El conocimiento lo compartimos, en las conversaciones aparecen las verdaderas formas de expresión, y de hecho nosotros subimos siempre preguntas curiosas, temas curiosos respondidos por los expertos que saben del tema. Y ayer estábamos hablando sobre el fascismo. Lo vinculamos con el tema de Charlie Kirk, que hace poco fue asesinado muy violentamente en Estados Unidos. Fue parte de la columna de nuestro filósofo crack Mario Sobarzo. Veamos un poquito de eso, que generó ahí harto comentario en redes sociales. Revisémoslo.
Y claro, el caso de Kirk es una cuestión también, una purga interna dentro de las fuerzas de las ultraderechas, porque tiende a suceder, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces con Mussolini, lo vimos con Hitler, lo vimos también en España, como por ejemplo sabemos que Franco deja morir, lo deja que muera, ¿no? La Primo de Rivera, porque era peligro justamente para él. En el caso de Chile, la cantidad de generales, coroneles que le empezaban a hacer sombra a Pinochet y que se caía el helicóptero, que se le venía abajo la terraza del edificio que le había construido el alcalde de Santiago, Patricio Mequis, por ejemplo. Le había construido el edificio y la terraza justo se cae. Una cosa muy extraña. O como se llama Eduardo Frei, que muerto en una clínica. Te das cuenta de que el fascismo no permite que hayan dos sujetos que están en el poder. De hecho, en la Guerra de las Galaxias, una de las cosas de los Sith es que solo puede haber un maestro y un aprendiz. No pueden haber muchos aprendices, a diferencia de los Jedi. Porque justamente esa es la idea, de que en el momento en que hubiera muchos, podría haber alguno que disputara el lugar del poder. Para aprovechar también de citar, por eso lo que está diciendo Stanley Kirk, a Cortés, al abogado, que escribió un libro que se llama Patria o Caos, que es un estudio sobre los actuales fascismos en Chile y las diferentes corrientes, el Partido Nacional Libertario, etcétera, y de dónde vienen sus fundamentos, etcétera. Y aquí hay una cuestión que para muchos chicos de la Chile puede ser significativo, el hecho de saber que el campo Juan Gómez Milla era justamente un cercano al Partido Nacional Socialista chileno. Entonces, cuando muchas veces hablamos de Juan Gómez Milla y decimos Socialingrado, como se decía antes, por ejemplo, y los chicos reivindican, se les olvida que el nombre del lugar donde están es el nombre de una persona que era cercano al fascismo. Entonces, nos damos cuenta de que estas cuestiones están tan imbricadas socialmente, están tan relacionadas, que es muy significativo, es muy interesante cómo el proceso está ocurriendo. Parte de las conversaciones que tenemos día a día en nuestro programa, no solamente sobre eso, nos hemos hecho otras preguntas. Por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? Invitamos a un toxicólogo neurocientífico a hablar sobre ese tema. ¿La guerra es necesaria? Hablamos también de aquello, sobre los sindicatos hemos hablado, sobre tantas otras cosas, porque la ciencia no solamente se hace en el laboratorio, también se hace en el pensamiento, y ustedes comentaron mucho al respecto. Veamos qué es lo que nos comentaron ahí en las redes sociales. Tienen sus 15 segundos de fama en las pantallas de TV USACH. Alguien pone acá, vamos a leer a la primera persona, ¿cómo se llama? Tarquimo. Interesante el comentario. Sin embargo, dice, parece olvidar que en los regímenes autoritarios suele manejarse así el poder. Si bien el colega cita correctamente las relaciones Franco, Primo de Rivera, Pinochet militares y etcétera, creo que faltó citar la relación Stalin, Trotsky y Fidel Che Guevara. En síntesis, dice esta persona, en los regímenes autoritarios, al igual que los Sith en la Guerra de las Galaxias, solo puede haber una persona en el poder. Qué interesante lo que nos comentan. También nos comenta otra persona acá, L. Paisios, dice, resulta que Kirk lo mató un chico que sí es de familia conservadora, pero se radicalizó a la izquierda por internet. Oye, yo entiendo que esto es incorrecto. De hecho, algo que generó mucha polémica en Estados Unidos y en el partido más conservador de allá también, es que contrario a lo que esperaban, la persona que mató y le disparó a Charlie Kirk no era un violentista de extrema izquierda, ¿no? No era de una guerrilla de izquierda como, no sé, por poner un ejemplo burdo, pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez acá en Chile, ¿no? No estaba representando esos valores. Era una persona que actuó de manera aislada, individualizada. Todavía, de hecho, no se perfila muy bien a esta persona, entonces sigue estando en la nebulosa, pero entiendo sí que lo que se descartó es que no era una persona que actuó con convicciones de izquierda, lo cual hace muy interesante también el fenómeno que está pasando. Ustedes nos comentan, nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre historia económica de nuestro país, historia internacional de nuestro país, cómo estaba Chile en la Guerra Fría, tantas cosas que hablar con César Rosa, académico de la USACH, Premio Nacional de Historia también 2024. Te damos un aplauso, César, y gracias por estar en el programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, muy bien. Oye, César, ¿Chile desde cuándo que está conectado con el mundo así como está hoy día? En 1810, 1818, en los albores, ¿teníamos este nivel de conexión? ¿Cuáles fueron los...? Como está hoy día, claro, ¿qué es tu condicionante para la pregunta? ¿Sí? ¿En qué momento hubo un quiebre donde dijimos ya globalización absoluta, digamos, conexión sin fronteras casi? Nunca, realmente, ni siquiera hoy día. Ah, ¿tú decís que no? La globalización, de hecho, es una categoría polisémica, no hay una sola definición. Hay autores como Aldo Ferrer, ¿ya?, y otros que creen que la globalización comenzó con la expansión de Europa hacia el mundo, y por lo tanto uno asociaría globalización con capitalismo.
Y esa sería la única posibilidad. Hay otros autores que creen que la globalización es un proceso de integración acelerada de los países del mundo y de las sociedades que ocurre a partir de la crisis de la Guerra Fría, fin de la Alemania dividida, fin de la Unión Soviética, y eso estaría de la mano también con la transformación tecnológica. Entonces hay mucha gente, antes lo dijo Marshall McLuhan con la televisión en los 60, que la globalización entonces sería un proceso de interconexión acelerada que ocurre justo cuando se desconcentra el poder. Entonces no hay una sola forma de entenderlo, ¿no? Como lo tenemos hoy día. Qué buena esa relación con el poder, no lo había... Es algo muy reciente, porque se supone que la globalización lo que hace es aplanar, y hay un autor que lo dice, aplanar el mundo, ¿no? Entonces aumentan las cuotas de igualdad. Por ejemplo... Como que lo horizontaliza, podríamos decir. Claro, el caso de Watergate, por ejemplo, ocurre en un contexto en que la prensa es más o menos libre y es capaz de... yo sé que un prurito de la prensa, además, que es capaz de desafiar el poder, ¿no? Y lo desafía y logra derribar a un presidente que no era frágil. Y luego de eso, los actores del poder aprenden esa lección y la prensa empieza a sufrir o a padecer un proceso de concentración de la propiedad. Entonces, después de eso, se acelera, ¿no?, el tamaño, una progresión doble, que aumenta el tamaño de las empresas que son propietarias de medios y se reduce el número de medios independientes. De esa manera se disciplina la opinión pública. Bueno, ya tú eres periodista, lo sabes bien. El cuarto poder no es la prensa, sino que el cuarto poder es la opinión pública. Pero la opinión pública, sin un canal para expresarse, tiende a desaparecer. Y la agenda la ponen también los medios. Y entonces desaparece esa opción y otra vez se concentra el poder. En los 80, en los 70, se concentra cada vez más el poder, ¿no? Después de Watergate, después del 74. Hasta que aparece Internet. Y Internet otra vez es un desafío porque cualquier advenedizo, y uso el término estricto, cualquier advenedizo... Como que recién lo está usando, ¿eso te refieres? Un advenedizo, alguien que no es conocido, que no es parte de los ciclos del poder, puede entrar al juego y desafiar. Tú podías, por ejemplo, como hoy día lo podrías hacer, abrir un canal de YouTube y hablar desde tu casa y ya. No necesitas ser un canal de televisión de gran dimensión. Hasta que las empresas que proveen el servicio empiezan a concentrar la propiedad. Hay algunas que son mucho más eficientes, ¿no? Se ha hablado esta semana del poder de Google, por ejemplo, para proveer de servicios. Y cuando se concentra la propiedad, obviamente se afecta el pluralismo, o potencialmente se afecta el pluralismo, ¿no? Y eso es interesante, porque las últimas campañas electorales grandes que hemos visto, como la de Donald Trump en Estados Unidos, demuestra que si los grandes propietarios de las industrias que proveen servicios para la circulación de la información están con el presidente, y cuando él asume, esas personas están detrás de él en el escenario, significa que él tiene el control, ¿no? Porque se puede hacer una campaña electoral sin intermediación de la prensa, se puede hacer directamente entre quienes quieren colocar un contenido y los receptores que lo reciben en su teléfono, y que lo reciben en el teléfono rebotado por alguien en que ellos confían, por lo tanto creen que esa información es correcta. Esto de fake news es lo más viejo que hay en la política. La mentira es la posverdad propio de la política, por cierto que sí. Los conceptos César, son nuevos. ¿Cuál ha sido el rol? Y voy a hacer un poco más larga la pregunta. La pregunta inicial es esta y después voy a desarrollar y ahí tú me respondes. ¿Cuál es el rol de Chile en el mundo? En los periodos particularmente que tú has estudiado en historia de las relaciones internacionales de nuestro país, ¿ha habido una constante, uno podría decir, ha ido cambiando? Porque entiendo que 70, 80 en adelante apareció esta frase de los jaguares de Latinoamérica, ¿no? En general, ¿cuál ha sido la relación de Chile con el mundo? De aportar, de que el mundo se aprovecha de nosotros, de simbiosis, ¿cómo nos conectamos? Vamos distinguiendo los términos. Vamos a separar el discurso de la política internacional de la política internacional. Ya. El discurso puede estar sujeto a toda la creatividad que queremos. Todo esto es lo que digo, los jaguares. Sí. O sea, un país como Burkina Faso podría decir que tiene una política exterior de posicionamiento geopolítico, estratégico a nivel global. ¿Puede decirlo? Puede decirlo. Puede. Ahora,
lo puede lograr, hay una probabilidad alta de que no lo logre. Se queda en la retórica. Entonces muchas veces el debate ocurre en lo que se dice acerca de, ¿no? Y la cosa de los jaguares está por ahí. Pero además era una metáfora. Luego vamos al terreno. Aquí hay un concepto que es bien importante, que ha estado trabajado bastante en los últimos tiempos. En Chile, la persona que conozco con el nivel más avanzado en conocimiento sobre este tema se llama Cristóbal Baywater, que es académico del Instituto de Estudios Internacionales de Chile, que también fue pasante nuestro en el IDEA. Y Cristóbal escribió una tesis doctoral en Inglaterra sobre estatus internacional. Y ese es un concepto que hay que colocarlo. Y ese libro va a ser presentado ahora recién en el mes de octubre. Es un libro que se publicó por la editorial Routledge, que es una editorial internacional. ¿Y en qué consiste el estatus? ¿Cuál es tu posición dentro de una jerarquía de poder? Sí. Así como es un concepto que viene de la sociología, ¿no? Estatus social, Sí. ¿no? Es tu lugar dentro de un panorama. Qué bueno, Y porque justo eso era lo que te estaba preguntando. Y tu estatus tiene que ver con muchos atributos, ¿sí? Por ejemplo, una persona de un origen muy humilde, no va a poner nombres para no ofender a nadie, Sí, no innecesariamente, una persona de un origen muy humilde, si tiene una cualidad, por ejemplo, ser un deportista muy destacado o algo así, puede llegar a convertirse en una persona millonaria en millones de dólares. Entonces, para los que creen que en la sociedad capitalista el estatus solamente tiene que ver con el dinero, uno podría decirle, a ver, esa persona de origen popular que usted conoce, que ahora tiene 500 millones de dólares en su patrimonio, ¿usted la ubicaría en el estatus social de su país como en la clase más alta? Y uno diría, en América Latina menos. No, tal vez no. ¿Por qué? Porque no nació en cierta familia, no se creció en cierto barrio, no se educó en cierto colegio, no fue a cierta universidad, etc. Incluso más, Claro. no tiene cierto biotipo, Ah, no tiene cierto aspecto físico. Claro, una cuestión estética. Sí. No es estética, sí y no, porque en los países mestizos la correlación de estatus social con biotipo es bien directa, ¿no? Si tú te subes al metro en cualquier ciudad de América Latina, bueno, los países donde hay metro, Sí. y ves a una persona con carácter o con ciertos rasgos físicos, tú podrías adivinar, sin saberlo, si es de clase media, clase alta claro. o clase baja. Hay una correlación por cómo se distribuyeron las oportunidades a lo largo de los siglos. Y el estatus de Chile en el mundo también se puede analizar. Entonces, vamos ahí. Entonces, cuando uno dice estatus, ¿a qué se refiere? ¿No? Tu poderío militar podría ser. Entonces, Corea del Norte podría ser un país con alto estatus. muy arriba. Y desde el punto de vista de su capacidad de amenazar, sí, porque Corea del Norte no tiene tantas armas nucleares, pero tiene suficiente como para que quien le ataque también sea destruido, lo que se llama la destrucción mutua asegurada. Sí. O sea, los dos apretamos el botón y todos morimos, ¿no? Podría ser un país que solamente fuera muy rico. Sí, fuera muy rico. También le daría pero, estatus. pero podría ser un país, por ejemplo, despiadado, ¿no? Un país que actuara como un matón en el campo internacional. Le quita estatus a su- Entonces uno diría, mira, lo del estatus parece que tiene que ver también con otro concepto, que es el del prestigio. ¿Ah? O sea, un país que tiene buena reputación porque tiene buenas prácticas, porque su gente parece que actúa decentemente. Hay un indicador que pueden mirar en internet que es el de good countries. ¿Ya? O sea, países que tienen buen comportamiento. Qué bueno lo de good porque hay como un juicio moral ahí, ¿no? De lo que es bueno y lo que es malo, hablando también de estos Es estatus. un juicio moral y ético. Sí. Es ético. Sí. Hace Eres lo, que bueno. hace lo que debe ser o Sí. no. Entonces, vamos viendo que el estatus no solo tiene que ver con el tamaño del país, con el tamaño de la población, con el tamaño de su economía, no solamente tiene que ver con el tamaño de sus fuerzas armadas y de orden, también tiene que ver con su comportamiento. Entonces, cuando también tiene que ver con su comportamiento, un país pequeño, que no es extremadamente rico, que no es extremadamente poderoso desde el punto de vista militar, puede estar más arriba en el ranking. Entonces, son muchos los componentes que se adhieren ahí. Ahora, cuando hay un conflicto de fricción, de competencia o conflicto derechamente de carácter bélico entre dos países, el prestigio pesa menos. A menos que el país amenazado, si es pequeño, pueda apelar a ese prestigio para pedir ayuda a otros.
Pero cuando se trata de un conflicto directo y bélico, parece que lo que importa son los cañones y punto, ¿no? Wow. Entonces ahí uno tiene Rusia y Ucrania, ahí tiene Israel y Palestina, en donde uno dice, sí, la legitimidad de uno y de otro no parece que no importan tanto en el transcurso del conflicto, porque la capacidad de destrucción que uno tiene respecto del otro parece que lo determina todo, pero no lo determina todo, ¿no? Hay que recordar dos casos bien interesantes para el campo de la historia internacional: la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y la invasión de Estados Unidos a Vietnam. Y uso invasión. Ya. No estoy usando ocupación, invasión, ¿no? Ambos países invadieron a países pequeños. La Unión Soviética y Estados Unidos invadieron a países pequeños en la época de la Guerra Fría. Ambos países tenían una simetría de poder enorme. Ya ambos países fueron derrotados en la guerra militarmente. No es que se aburrieron y se fueron. Estados Unidos solamente ganó la guerra de Vietnam en Hollywood. Fueron derrotados en el plano militar. Entonces es interesante que no necesariamente porque un país sea pequeño es que tiene garantizada la derrota. Ahora, ¿dónde ha estado Chile a lo largo de su historia? Ha estado en distintos lugares en distintos momentos. Por ejemplo... ¿Te puedo interrumpir ahí un segundo? Sí, claro. Porque justo hace poquito, creo que el momento, por eso te interrumpo justo ahí, porque Sí, queda claro, perfecto. sí. Estuviste en la Feria Filuni, en México, entre otras cosas, presentando un libro Así sobre es. Chile en la Guerra Fría. Entonces, iba a decir Chile en distintos momentos, te quería llevar justo para allá. ¿Cómo fue, para que nos enfoquemos en pos del tiempo también, la televisión es maldita y no nos deja hablar tanto rato, cómo fue Chile durante la Guerra Fría? En todo esto que te hemos estado hablando, el estatus, reputación internacional... Lo que habla mi libro es la etapa inicial de la Guerra Fría, el final de la etapa anterior y el comienzo de la Guerra Fría, unas décadas que están insuficientemente estudiadas. Hablo de los años 40-50, ¿no? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, para tomar desde atrás, Chile era un país absolutamente irrelevante. Ah, ya. De hecho, ni siquiera tenía... ¿Y quién es? Ni diría siquiera alguien. tenía capacidad bélica para sumarse al esfuerzo de la guerra, ¿no? Chile fue consultado, esto está estudiado por el profesor Cristian Garay, fue consultado si es que podía participar en la guerra, y creo que la respuesta era: mire, si nos convocan a la guerra, nuestras Fuerzas Armadas tienen capacidad para combatir durante un par de horas. Ese es nuestro aporte. Ese es nuestro aporte en términos de personal, de misiles, de balas, de cañones, en fin, no sé. Eso es algo que yo desconozco, pero Cristian lo conoce muy bien. Yo confío entonces en lo que él dice. Entonces, desde el punto de vista de la guerra, nuestra participación era menor. Fuimos sí escenario de la guerra. Ahora, a fines de octubre, voy a presentar, junto con el profesor Juan Luis Carrellán, de la Universidad de Sevilla, un libro colectivo que editamos él y yo, que convocamos a una serie de colegas a hablar de la Segunda Guerra y Chile. Si quieres, después podemos hablar en otra oportunidad de ese libro. Y lo vamos a presentar en el Ateneo en Madrid. Buena. Y en enero lo vamos a presentar en Chile. Participan colegas de Chile y de otros países. Y entonces, lo que sí, Chile fue un escenario de guerra, ¿no? Hubo espionaje alemán y japonés. Este espionaje circuló por nuestro territorio. Hubo soborno a los congresistas. Por eso digo, podemos hablar. Hubo soborno a los congresistas para que votaran en una dirección o en otra respecto de declarar o no la guerra. Está documentado. Absolutamente. Claro, no es secreto a voces, digamos. ¿Por qué está tan... es más o menos secreto todavía. ¿Por qué es tan importante esa cuestión? Es porque si declarábamos la guerra o suspendíamos las relaciones, entonces los diplomáticos tenían que irse. Y la actividad de espionaje que ellos hacían en esta parte del mundo era importante. ¿Por qué? Porque el Estrecho de Magallanes era un espacio de circulación, porque las costas del Pacífico era un espacio de circulación de navíos. ¿Qué navíos? Bueno, submarinos alemanes, acercándose a las costas de Quintero, subiendo y bajando gente, documentos, etcétera, ¿no? Ya sabemos, nazis en Argentina, en fin, cuando termina la guerra y con la gran ayuda del Vaticano, los criminales nazis pueden huir de Europa con pasaporte al Vaticano. sur del continente. Con pasaporte Vaticano para venir a América del Sur. Sí. A Argentina, a Paraguay, a Chile, a Uruguay, a Brasil, en fin. Esa historia es bastante conocida, entonces no hay que demostrarla mucho. Entonces es interesante, porque aquí pasaban cosas, pero en un escenario. Pero cuando termina la guerra, es un momento en que es algo así como una página en blanco, ¿no? Se terminó la guerra, se acabó el orden anterior, nunca se acaba el orden completamente, pero queda bastante destruido el orden anterior. Entonces el eje se termina de desplazar hacia Estados Unidos,
¿no? Sigue en Occidente, pero se desplaza hacia Estados Unidos. Estados Unidos ya era el líder de la economía mundial más o menos desde el final de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la guerra se convierte en el líder político del mundo. Ya lo era desde el punto de vista científico y tecnológico. También compartía ese lugar con Gran Bretaña, que era una potencia que declinaba, y con Japón, que era una potencia que ascendía, y Alemania, potencias que ascendían. La Segunda Guerra sirve para contener a esos dos que están ascendiendo, ¿no? Y Estados Unidos termina por consolidarse en el poder. Entonces, claro, termina la guerra y se crea Naciones Unidas. ¿Y dónde está? En Nueva York. Se crea la OEA. ¿Y dónde está? En Washington. Sí. Se crea el TIAR. ¿Y dónde está? En Washington. Se crea el Fondo Monetario. ¿Y dónde está? En Washington. Etcétera, ¿no? Para no moverse tanto, decían ellos. Entonces, claro, es evidente que el poder ahora está allí y es un mundo que está fabricando ese poder. Pero no es solamente dictar órdenes, sino también hay un debate diplomático, político, internacional en el marco de esas organizaciones internacionales, y en ese contexto Chile se vuelve un país súper importante porque tenemos gente como Hernán Santa Cruz. Creo que estuvo metido en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Intervino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estuvo involucrado en la creación de la CEPAL. Poca gente lo conoce. Yo me desayuné buscando en Wikipedia, pues me apareció este nombre en un momento y dije, bueno, ¡es chileno! Uno de los capítulos del libro que presenté en México está referido a Hernán Santa Cruz. ¿Y por qué es tan interesante Santa Cruz? Porque él escribió el año 44 un texto en donde plantea una, diríamos, propuesta, una teoría, una propuesta de reorganización de las relaciones económicas de América Latina con el centro, que es idéntica a la que 5 años después publica Raúl Prebisch con su teoría centro-periferia. Ahora, ¿es que Prebisch le copió a Hernán Santa Cruz? No, pues claro. Era ideas que circulaban en una época. La cosa interesante es que hubo un diplomático chileno, que logró catalizarla, verbalizarla, ponerla por escrito, participar de esta conversación, y Santa Cruz es, con una distancia importante, uno de los diplomáticos chilenos más destacados de su historia. No el único, también lo hubo en la Guerra del Pacífico y la hubo después, ¿no? Oye, César, o sea, de momentos críticos, pero sí, en la Guerra Fría yo diría que él fue un hombre bien importante en ese primer momento. ¿Te habrás dado cuenta? En este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo La Pecera. Y tengo aquí esta pecera llena de papelitos, no te tienes que asustar, porque como bien dicen los profesores, jugar es la mejor manera de aprender, la ludificación, le dicen ellos. Entonces acá tenemos varios papelitos con frases reduccionistas, provocadoras, y la idea es ponernos a hablar un poquitito en estos 2 minutos que nos quedan de programa de historia económica de Chile. Entonces cada una de estas frases, que le decimos factos, como te digo, son frases provocadoras, reduccionistas, cosas que piensa la gente sobre historia económica de nuestro país. Yo lo voy a decir a la cámara, y si lo que digo es una burrada y una tontera, tú me corriges, precisas y desarrollas por qué. Y si es que es correcto, también lo confirmas y desarrollas por qué. ¿Te parece? Muy bien. Lo leemos a la cámara entonces el papelito mientras conversamos con César Ross, académico de la USACH, también Premio Nacional de Historia 2024. Estamos hablando sobre las relaciones internacionales de nuestro país y la historia económica también de este territorio. Veamos qué es lo que dice la pecera. Los bancos mandan en Chile. ¿Qué dice el experto? Mandan. Y mandan desde el siglo XIX, porque la provisión de capital... El siglo XIX los bancos tenían que ver con la emisión. Había emisión bancaria, habían billetes de cada banco, y los bancos fueron una pieza clave para entender el desarrollo, primero de la economía, porque los bancos son los que pueden hacer colocaciones. En el siglo XIX los bancos eran principalmente bancos de segundo piso, que se llama. O sea, eran bancos que interactuaban con empresas más que con personas. Los bancos también son una parte importante de la explicación de por qué la inflación se desata a partir de la crisis de 1873. Así como para decir, ¿son los culpables de o uno de los tantos factores? No. Es la categoría culpable es más reduccionista que la afirmación. Sí, pues. Claro. Es bastante más complejo porque son muchos actores. Desde luego, los actores son aquellos que tienen, por definición técnica, 3 características. Tienen objetivos, tienen estrategias y tienen una cuota suficiente de poder para incidir en lo que va a ocurrir. Eso, la banca siempre ha estado asociada a la élite, al poder. Pocas veces la banca uno lo asocia a lo popular, a lo comunitario. Es que si piensas qué es un banco y cuáles son los requisitos para crear un banco, así es. Es la acumulación de capital, digamos. No podría ser de otra manera. O sea, por más aunque hay un economista que planteó la idea Claro, hay un economista que planteó la idea de los bancos los pobres. Mira,
ahí hay una variante, porque entonces uno dice, bueno, pero el Banco del Estado, sí, el banco de todos los chilenos, pero cuando tú miras la cantidad de dinero que tiene el Banco del Estado y cómo se administra por un consejo de administración que usualmente tiene que ver con una designación del presidente y del Congreso. En fin, finalmente es una institución bancaria que está al servicio de la población, de aquellos que tienen algo para depositar, pero no es una institución, diríamos, que representa a los sectores populares. El poder popular, claro. No, por ningún caso. Por lo tanto, los bancos son por definiciones. Ahora, ¿por qué son tan importantes los bancos? Porque, pero esto es más largo, no puedo desarrollar en 2 minutos, es porque los grupos económicos en el siglo XIX y después, cuando llegaban a cierto tamaño, armaban un banco que era que operaba como intermediador de todos sus intereses. Entonces el banco tiene mucho poder por sus cualidades técnicas, porque el banco es por definición un intermediador, ¿no? Y algo más, por la velocidad de giro del capital, ¿no? Por ejemplo, si tú creas una industria, la industria manufacturera, bueno, vas a invertir y tal vez empiezas a recuperar tu plata como en 5 o 10 años. Si tienes un negocio de carácter comercial, tú arriendas un local, compras mercadería, la vendes y tal vez la velocidad de giro del capital puede ser 1 o 2 semanas, que entre compré, pagué y vendí. Pero en el negocio financiero la velocidad de giro del capital es mucho mayor, sobre todo en la bolsa. Es mucho, mucho mayor. Y por lo tanto la cantidad de veces que el banco gana en cada gestión es mucho más rápida que si fuera la agricultura, la minería, la industria. Entonces, la naturaleza misma del negocio financiero explica por qué los bancos son tan eficientes para ganar dinero. Y basta con que miren ustedes los estados financieros al final del año y cuál es la rentabilidad de Falabella, la rentabilidad de Codelco, cuál es la rentabilidad del Banco Santander o el Banco Chile. Bueno, las rentabilidades de esas empresas están del orden del 30%, cuando una buena rentabilidad de una empresa grande bordearía el 4%. Entonces, sí, tiene que ver con la naturaleza, ¿no? También de la cuestión financiera. César Ross, académico de la USACH, Premio Nacional de Historia 2024. Te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa, César. Muchas gracias a ustedes, encantado. Seguimos con más, ¿les parece, chiquilla? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Qué lata que es la hora punta, ¿no? Los tacos, todo eso, los semáforos. Por eso te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo eran los semáforos en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? Los primeros sistemas de control de tráfico, los primeros intentos de controlar el tránsito se basaban en señales visuales rudimentarias, como el uso de banderas, faroles, incluso trompetas. Se usaban para dirigir el tráfico de carruajes en las principales ciudades, como Roma. De hecho, también se usaban señales manuales. En algunas ciudades del Imperio Romano se empleaban señales hechas con personal que las manipulaba manualmente para organizar el tránsito en las intersecciones. De hecho, los primeros dispositivos mecánicos llegaron recién en el siglo I antes de Cristo, muy distinta a esa época a las imágenes que estamos viendo ahí en TV USACH, ¿no? De una urbe completamente movilizada. En el siglo I antes de Cristo, en cambio, algunos ingenieros romanos experimentaron con dispositivos como palancas, cuerdas para coordinar el tráfico en las grandes ciudades y, por supuesto, la sincronización entre todos estos elementos era limitada, no como el día de hoy. En la Edad Media avanzó el tiempo y llegó el semáforo a vapor. En el siglo XVIII se hicieron experimentos con señales de semaforistas, que eran personas que manipulaban dispositivos grandes de palancas para marcar el paso del tránsito. Estos primeros dispositivos no eran automatizados y, como bien te digo, requerían intervención humana. Recién a principios del siglo XIX se empezó a desarrollar el semáforo mecánico. En algunas ciudades europeas surgieron señales de tránsito mecánicas para coordinar el paso de carros, carruajes, aunque aún se basaban en mecanismos manuales. Y el primer semáforo, como lo conocemos hoy día, se colocó en Londres. En 1868, el primer semáforo para controlar el tránsito de carruajes, y era un sistema de luces a gas solamente con 2 colores, el rojo y el verde. Todavía no existía el amarillo, como el día de hoy. En la actualidad, el semáforo eléctrico lo conocemos desde... Mira, verde, amarillo y rojo. Me gusta la referencia musical. Claro, de hecho, a propósito de verde, amarillo y rojo, el amarillo recién apareció con el semáforo eléctrico en 1920, cuando se introdujo el primer semáforo de este estilo en los Estados Unidos, una innovación que permitió la automatización del tránsito sin intervención humana constante. Hoy en día tenemos variedad de tecnologías, existen semáforos con luces LED, cámaras, sensores, y las ciudades modernas, de hecho, ocupan redes de semáforos interconectadas para mejorar la seguridad vial mediante la comunicación entre semáforos e incluso dispositivos móviles
Waze, Google, todas estas aplicaciones también ahora tienen hasta colaboraciones con los sistemas gubernamentales del tránsito para que todos podamos tener de alguna manera esa fluidez en la palma de nuestra mano. Pensar que todo partido con señales de humo, literalmente, para ordenar el tránsito. ¿Te gustó el viaje en el tiempo? Espero que sí. Seguimos con más después de esta pausa. All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Love. El aplauso. Deberíamos tener acá como los globos de cachureos, como para estos globos largos, con forma así, para volver de tanda con toda la motivación. Oye, te voy a contar una noticia relacionada con ciencia, por supuesto, porque este es un programa de ciencia. Dinosaurios. Vámonos a Argentina. Porque un sorprendente descubrimiento, como decimos los periodistas, en el país trasandino, en Argentina, revela un dinosaurio con su última comida fosilizada, abriendo una ventana única al pasado, revolucionando también lo que sabemos sobre estos gigantes prehistóricos. Un hallazgo, diría yo, extraordinario. En Argentina, te repito, un dinosaurio con restos de su última comida fosilizada. Un equipo de paleontólogos argentinos anunció que descubrió un megaraptor de hace 70 millones de años llamado Joaquín Raptor Casali, cuyos restos conservan un hueso de cocodrilo entre sus mandíbulas, lo que podría representar el último bistoquito que se mandó antes de fallecer. El hallazgo, realizado en la provincia de Chubut, permite a los científicos ver de manera excepcional la dieta de este superdepredador que vivió en el Cretácico tardío. De hecho, el Joaquín Raptor, que medía más de 7 metros de largo, pesaba más de 1 tonelada, tenía un hocico alargado que usaba para cazar, tenía brazos también con garras curvas, como muestran justamente los fósiles que encontraron los científicos. Encontraron un cráneo, extremidades, costillas y vértebras. Este estudio lo publicaron en Nature Communications e indica que esta especie se encontraba entre los últimos megaraptores que habitaron América del Sur antes de su extinción masiva. Los paleontólogos explican que la posición de los huesos sugiere que este animal efectivamente estaba comiéndose algo antes de morir, y el festín que tenía en la boca, el churrasquito que se había mandado, que quedó fosilizado, era un cocodrilo. Efectivamente era su presa, no un hallazgo fortuito, ofreciendo entonces una visión casi fotográfica de cómo interactuaban los depredadores de la época. Fascinante. De verdad, como que quedó congelado en el tiempo, ahí pegándole un mordisco a la hamburguesa de alguna manera, ¿no? Este descubrimiento también refuerza la evidencia de que los megaraptores eran numerosos y diversos hasta el final del Mesozoico. Cállate, un dinosaurio en Argentina con un pedazo de comida en los dientes, fosilizado, lo que nos ayuda no solamente a entretenernos con la ciencia y fascinarnos, sino también a entender mejor cómo funcionaban estos ciclos de la depredación tanto tiempo atrás. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre mascotas con marihuana. Un cruce que quizás no has escuchado, pero tenemos a una experta en el tema, medicina canábica, Francisca Medina, investigadora justamente en medicina veterinaria cannabinoide de la Universidad de Chile. Te mandamos un aplauso a la distancia, Francisca, gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, Francisca, voy a partir haciendo al tiro la pregunta como de entrada, para los que se están desayunando. Yo creo que todos sabemos lo que es la marihuana y todos sabemos lo que es la medicina veterinaria, ¿no? Pero también muchos sabemos que el THC puede ser malo para los perros. Entonces alguien escuchará esto y dirá, ¿qué? ¿Marihuana para las mascotas? Partamos haciendo como ese encuadre, ese framing, para entender de qué hablamos cuando hablamos de medicina canábica veterinaria. Claro, mira, hay mucha mitología acerca del tema, porque el tema de la marihuana o los cannabinoides tiene tanto un uso recreativo o adulto y también por el otro lado un uso medicinal, y esas cosas se tienden a sobrelapar, por así decirlo. Pero de hecho los estudios de seguridad que existen con THC y otros cannabinoides nos han mostrado que ninguno de los cannabinoides que tiene la planta sean tóxicos o dañinos para los animales. Ahora, puntualmente con lo que nosotros estuvimos trabajando ahora es con CBD, que tiene la ventaja de no tener propiedades psicotrópicas, entonces es de más fácil manejo en el sentido de tener menos posibilidad de generar efectos adversos.
Oye, en los seres humanos, el CBD generalmente, y de hecho no sé si todos sabían, pero existen dispensarios legales de productos canábicos, marihuana, etcétera, y estos lugares suelen ofrecerlo en gotitas o distintas presentaciones, incluso cogollos, digamos, que son full CBD, pero el perro entiendo que no puede vaporizar ni fumarse un pito, ¿no?, de CBD. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se le administra esta sustancia? ¿También en gotas, alimentos? Y mira, por supuesto, la vía pirolítica es una vía fundamentalmente más utilizada en el uso adulto, recreativo. No es posible tampoco administrarlo por la forma a un animal. Algunos médicos humanos lo utilizan de todas formas, sobre todo para manejo de dolor, rescate cuando se necesita una utilización rápida, porque el fumar genera un efecto mucho más rápido que el utilizarlo de forma oral. Claro. Pero lo que muy poca gente sabe es que existen varias alternativas a nivel incluso de farmacias. Ya desde el 2018 existen varias farmacias, incluso cadenas grandes, que están vendiendo preparados de forma magistral, que son preparados súper versátiles porque te permiten uno ir según la necesidad de cada paciente, encontrando las concentraciones y haciendo también muchas veces la posibilidad de alternar entre CBD aislado, CBD con otros cannabinoides, incluso el uso de pequeñas cantidades de THC. También existe la alternativa de los dispensarios y entonces no es que en Chile no exista la posibilidad de tratamiento incluso a nivel de farmacias. Pero sí, la principal forma de administración en perros es de forma oral. También se pueden aplicar ungüentos, cremas, depende de la necesidad, obviamente. Oye, Francisca, ¿y qué sintomatología tiene que tener un perro? De hecho, acá te voy a hacer dos preguntas en una, porque no la hemos resuelto. Primero, ¿solamente estamos hablando acá de perros, o al menos tus investigaciones han probado, u otras que conozcas, que tenga buenos resultados en perros, o también puede ser en otras especies? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿qué sintomatología se puede aliviar con el CBD u otros elementos de la marihuana? La primera pregunta, ¿cuál era, perdón? Se me fue con la segunda. ¿Solamente perros o hay otras especies también que podrían verse beneficiados? Sí, mira, sí. Principalmente, entender cómo lo que se puede hacer, hay que entender que esto viene de un descubrimiento de los 90, que es el sistema endocannabinoide. Así se empezó a trabajar de forma médica humana. Resulta que este sistema, que consta de receptores específicos para moléculas cannabinoides y cannabinoides que nosotros mismos producimos, no está solo en los humanos, sino que en todos los animales vertebrados, todos los animales que tenemos una columna vertebral. Entonces, de forma teórica, todos estos animales podemos responder a cannabinoides y regular nuestro sistema cannabinoide en base a sus cannabinoides que utilizamos de forma clínica. Ahora, en cuanto a investigación, la investigación que acabamos de publicar es principalmente con perros, pero a nivel internacional ya existe investigación en gatos, en caballos, en loros, en varias especies. Es un campo de la investigación que cada vez ha ido creciendo más. ¿Y qué síntomas se pueden aliviar con el uso de cannabinoides en animales? ¿Los mismos que en seres humanos? ¿Es similares con humanos, sí. Manejo del dolor, trastornos convulsivos, problemas autoinmunes principalmente, y lo que ahora acabamos de publicar tiene relación con capacidad anticancerígena. Eso, cuéntanos sobre esta nanoemulsión de cannabidiol que en particular entiendo las células cancerígenas del cáncer mamario, ¿no? ¿De qué se trata y cómo funciona? Claro, trabajamos en cáncer de mama principalmente porque en países latinoamericanos donde no tenemos todavía un control tan grande de la esterilización de nuestras mascotas, es un problema grave, es de los cánceres más frecuentes que se dan principalmente en perras. Y también se ha visto que este cáncer tiene muchas similitudes con el cáncer de mama humano. Entonces, lo que hicimos fue generar una formulación farmacéutica en base a una nanoemulsión para mejorar también la llegada de los cannabinoides a células, porque en general las terapias con cannabinoides son
han mostrado ser efectivas, pero la biodisponibilidad, o sea, de lo que uno da a un animal, la concentración que llega a sangre y se distribuye a los tejidos, en general es baja por ser moléculas altamente lipofílicas. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta nueva formulación es hacer más biodisponible, que el CBD alcance mayor concentración en los tejidos, y también probar el efecto anticancerígeno, que hasta el momento no existe solo un estudio en Estados Unidos que había probado un par de cosas con CBD aislado, o sea, no en este nuevo tipo de formulaciones. Entonces, Oye, ese es el primer Francisca, estudio de Latinoamérica en probar esto, sí. y si se compara con otras estrategias tradicionales para el cáncer de mama, obviamente tú mencionabas la que muchos hacen y que es preventiva más que de abordaje reactivo, es la esterilización, ¿no? O sea, le sacan ¿cómo se llama la cirugía? Tú sabes más que yo, cuando le sacan Claro, una las perlitas. ovario-histerectomía. Ovario-histerectomía, ya. ¿Cómo se compara hacer aquello con esto como estrategia, digamos, de crecimiento o estrategia antitumoral? ¿Es menos invasiva? Como tú muy bien dices, la ovariohisterectomía es preventiva, pero tampoco asegura que una hembra canina no vaya a presentar este tipo de cáncer nunca en su vida. Baja mucho la probabilidad, y también si se realiza un tipo de estas cirugías como la ovariohisterectomía después de que se extirpa el tumor, la probabilidad de recurrencia no baja mucho, o sea, todavía el animal tiene probabilidades de volver a generar un cáncer. Y hay otras estrategias ya cuando el cáncer se presenta, que es la extirpación del tumor, y cuando ya es invasivo el tratamiento con radioterapia, con quimioterapia. Y la verdad es que este tratamiento que estamos viendo con cannabinoides no es excluyente de estas terapias. El cáncer es una enfermedad súper compleja que en general no es posible atacarlo solo con una estrategia terapéutica, por eso en general se ocupan varias. Y nuestra idea también es seguir investigando si es que hay sinergia con otras estrategias terapéuticas, por ejemplo, con algunas drogas quimioterápicas y así. O sea, este es un estudio inicial, por así decirlo. Qué bueno que precisaste los estudios inicial. ¿Qué es lo que falta como para que, no sé, Pepito, Juanita, que nos están viendo en la casa, puedan ocupar esta nanoemulsión en sus animales? ¿Y cómo sería? ¿Sería un pote con crema? Como para hacernos la idea más gráfica, o todavía no lo tenemos tan claro. No, mira, claro, hay diferentes fases en los estudios. Nosotros realizamos un estudio, por así decirlo, básico, porque no trabajamos con animales, trabajamos con células, y si bien las células nos pueden dar una aproximación, no es un ambiente 100% real, ¿me entiendes? Porque es un ambiente mucho más controlado en el que estamos trabajando con solo un tipo de células cancerígenas y así, versus en un tejido y en un animal completo, donde hay modulación de muchas otras cosas, entre ellas el sistema inmune, todo lo que tiene que ver con el paciente y su estado de salud general. Entonces, lo que sigue ahora es probar la seguridad de esta formulación en modelos in vivo, y después la eficacia, me refiero a estudios clínicos con perros, ¿ya? Esto sienta las bases entonces para que se pueda generar un fármaco en base a esto, y la principal aplicación que proyectamos por el momento es intratumoral. O sea, el paciente tiene la enfermedad, se inyecta esto y para ayudar a reducir la masa o eliminarla. Oye, Francisca, te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Porque como dicen los profesores, la mejor forma de aprender es jugando. Ya tengo sobre mi mesa esta ruleta hermosa, preciosa, y cada uno de los colores, Francisca, se corresponde con una pregunta que sería la gente que está viendo este programa en este momento sobre medicina cannabinoide en animales. En particular, creencias que existen en torno a la marihuana, los perros. Entonces la idea es que cuando salga esta pregunta y yo la diga a la cámara, que son preguntas de repente polémicas, que no necesariamente tienen respuesta, tú trates ahí de dar una reflexión lo mejor posible para dejar tranquila a la gente que se hace estas preguntas. ¿Te parece que
giremos la ruleta, Francisca? Vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Vamos a ver. No te voy a preguntar ni de yoga, ni recetas de cocina, así que tranquilo. Todo medicina cannabinoide veterinaria. Giramos la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3 mientras conversamos con Francisca Medina, investigadora en medicina veterinaria cannabinoide de la Universidad de Chile, hablando justamente sobre una nueva investigación, una nanoemulsión que con CBD podría ayudar a nuestros animalitos. Veamos dónde se detuvo la ruleta. Color rojo claro, a mí me gusta llamarle ladrillo. Sí, un color rojo ladrillo, naranjo ladrillo, como quieran. A ver qué pregunta se corresponde con este color para Francisca Medina. ¿Los perros se vuelan a lo perrito? ¿Qué responde la experta? O sea, sí, el THC puede generar los mismos efectos que genera en un ser humano en cuanto a psicotropía. De hecho, se ha visto que los perros son más sensibles porque tienen más receptores. Entonces hay que tener cuidado con el uso del THC, no porque sea tóxico, sino que requiere un manejo más delicado. Ahora, a los perritos, no sé muy bien a qué ir porque tendríamos que pasar a especificar qué siente una persona cuando está en esa situación, pero perfectamente un perro puede sentir las mismas cosas que un ser humano. Claro, esta idea como de si se consume por vía pirolítica marihuana al lado de un animal, este animal eventualmente podría también verse afectado por los efectos psicoactivos de esta sustancia, y la duda que mucha gente tiene es si eso puede ser bueno, malo o neutro para la mascota. Claro, es que ahí entran dos cosas, porque sí, si es un ambiente cerrado en el que hay mucho humo, obviamente ese animal puede verse afectado. De forma física no va a experimentar algún efecto que sea tóxico o dañino, pero desde el punto de vista ético, estar provocando un efecto psicotrópico en un animal que no tiene conciencia no me parece lo más adecuado. Por lo mismo, de hecho, el CBD no tiene efectos psicotrópicos, porque generalmente cuando uno quiere ayudar a un animal con medicina cannabinoide, se ocupa el CBD u otras cosas que no tienen efecto psicoactivo. Claro. O sea, como te digo, el THC tampoco es que no se pueda dar, pero necesita un manejo mucho más delicado cuando se está trabajando con perros o alguna mascota. Y aquí en Chile, lamentablemente, nosotros como veterinarios tampoco tenemos tanto acceso al uso del THC. Pero obviamente la investigación se centró en un cannabinoide no psicotrópico porque precisamente es más fácil de trabajar y tiene más posibilidades, tanto uso aquí en Chile como internacional. Francisca Medina, investigadora en medicina veterinaria cannabinoide de la Universidad de Chile. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público te manda un aplauso a la distancia. Que estés muy bien. Ya, gracias por la invitación. Chao, chao, que estés bien. Programa. Gracias. Nosotros seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Ay, ay, ay. Viernes chico. Sí, viernes chico, así que ánimo porque falta poquito para que se acabe la semana. Post 18, yo creo que este ánimo que te estoy dando es más reconfortante que nunca, porque estamos extrañando el descanso, ¿cierto? Hoy día hablamos de varias cosas. Al principio te pregunté por qué las montañas tienen picos, en el sentido de por qué terminan de forma puntiaguda y no terminan, ponte tú, con una esfera arriba. Bueno, la respuesta está en la erosión y distintas fuerzas de la naturaleza que hacen que se llegue a esa forma más puntiaguda, priorizada por sobre otra. Ahora hay montañas con cimas que son muy suaves, ¿no? Pero sería muy difícil o físicamente casi imposible que naturalmente se dé una esfera en la punta de una montaña. Oye, también hablábamos en la primera mitad del programa sobre historia internacional de Chile, historia económica, con el Premio Nacional de Historia César Rosa, académico en la USACH también, y recién sobre medicina cannabinoide con una experta en la materia. ¿Los perros se vuelan a lo perrito? Sí, pues pueden volarse a los perritos, y lo peor de todo, más allá de los efectos positivos o negativos, es que sin su consentimiento. Así que por último, pregúntale antes de fumar al lado de tu mascota. Oye, nos vamos, pero nos encontramos como siempre mañana a las 11 de la mañana por TV USACH y también por Radio USACH, la 94.5 FM. ¡Que esté muy bien! ¡Chao, chao!